Sí somos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos a otra emisión de Sí Somos. Y pues bueno, hoy se nos viene un programa muy polémico. Quiero saludar también a mis compañeras para decirles justo que vamos a empezar hablando de la maternidad subrogada. Hay muchas ideas, hay muchas posiciones, hay mucha polémica y quiero empezar de una vez contigo, Julia. Llanamente, ¿sí va o no va? ¿Qué piensas? Ay, amiga. Tenemos Sí un programa, o no, punto. tenemos un programa para desarrollar, pero de entrada sí o no. No, la verdad no me animo a Sí. decir ahorita sí o no, Ok. pero a ver, no, es que vamos poco a poco. Ana me puso muy en jaque. Pero así O sea, a es ver, esto. primero plantemos qué es la maternidad subrogada, porque habrá muchas personas que nos están viendo que no sepan. Y de hecho es un tema no tan hablado. Sí, no. Dentro de los feminismos sí, pero por ejemplo es más hablado el tema de la abolición o la Del trabajo regulación del sexual. trabajo sexual, ¿no? La maternidad subrogada, como es un tema tan complejo, siento que es poco abordado. Ahora, la maternidad subrogada, también llamada vientres de alquiler, ¿no? Que también hay mucha complejidad en los términos, en cómo se nombra, es un proceso, es un contrato, es un intercambio en donde una mujer presta su vientre para engendrar, ¿se dice? Sí. Pues una criatura, una bendición de Dios. ¿No es cierto? Entonces, Mi tía panista, dices tú. entonces, pues desde ahí viene, ¿no? O sea, ¿cómo vas a alquilar tu vientre? A ver, y se dice justo que es alquilar porque se hace a través de un contrato formal o no formal, ¿no? Ajá. En el que puede ser de palabra ante la falta de regulación o sí legal, en donde los pocos espacios en el país como Sinaloa y Tabasco, en que son legales aquí, pero hay otros países que también lo tienen, y se hace como una transacción donde la mayoría de las veces, porque también hay maternidad subrogada, supongo, de mujeres que son súper buena onda, que dicen, toma mi vientre, Sí, o sea, no tiene que ser necesariamente ¿sabes? como algo económico, ¿no? pero sí la mayoría de las Sí, veces claro. es una transacción económica a la que acceden mujeres en necesidad económica. Ok, y es ¿No? que ahí va el primer Para punto. empezar. El primer empezar. punto es ese, o sea, preguntarnos siempre para quién es, ¿no? O sea, sobre todo es para mujeres que tienen alto, son de clase alta, que tienen Poder adquisitivo. exactamente. Y un ejemplo es Kim Kardashian. ¿No sabías que Kim No, Kardashian? claro, Todos sí los tengo hijos, hijos. bueno, la primera hija que tuvo Kim Kardashian, sí, ¿cómo se dice? Si es de ella. O sea, ella lo engendró, ella lo engendró, parió. exacto. Perdón, es que también los términos son muy complejos, ¿ok? Entonces, y ahí después ella decía que no quería dañar su cuerpo. Entonces, Porque, paréntesis, Ajá. y lo dijo explícitamente, subió muchísimo de Sí, peso con el parto. exactamente. Y dijo, yo no voy a volver a Exactamente. destruir mi cuerpo así, destruir su cuerpo, meaning subí de peso. exactamente. Ok. Entonces, lo que pasó fue que los siguientes 3 o 4 hijos que tuvo fueron por medio de vientres de alquiler. Ok. Entonces, está bien Entonces, complejo. primera cosa que estamos en contra es un privilegio de clase. Totalmente, ¿no? 100%. Y bueno, es que sí, como que lo que yo creo que tendríamos que medio complejizar es esta cuestión biologicista, ¿no? O sea, porque yo estuve escuchando a mujeres que buscan abolir mundialmente Dominar el mundo. y lo hablan desde una cuestión muy biologicista, de bueno, es que nace la niña y entonces se le pasa a otra mamá, ¿no? Y entonces no tiene esos primeros acercamientos maternos, el instinto maternal. Entonces, a mí todas esas cuestiones más biologicistas, más que suenan Que, a ver, pero como ¿qué es de- biologicista también? Porque hay gente a lo mejor que no sabe qué es biologicista. O sea, determinismos biológicos, es decir, que conexión con la Como madre todo tierra. está- Ajá, todo todo está está dado conectado. desde tu naturaleza, desde tu cuerpo ajá, de y mujer, como que ¿no? lo social Ah, ya queda entendí. en un segundo plano. Ajá, como ese instinto maternal exacto. no es fisiológico, es Sí. una construcción social. Entonces, ¿cómo le vas a dar tu criatura a alguien que, saben, como que a mí esa cuestión Hasta moralina, ¿no? biologicista, moralina, Ujú. no me gusta? Panista, punto. Ajá. Así es. Pero, a ver, o sea, lo que sí es que tenemos que ver esto, es un privilegio de clase. 2, ¿en qué ambiente
se hacen estos procedimientos, ¿no? ¿Realmente se está cuidando la vida de la mujer que está siendo embarazada? ¿Realmente hay una atribución justa? Yo he escuchado que alrededor de 1 millón de pesos, por ejemplo, mujeres españolas que vienen acá a México pagan 1 millón de pesos. Ajá, que ahí quiero retomar 2 cosas importantes. La parte de clase, cuando es quién accede a esto, personas, porque no solamente son familias, es que son 3 factores más bien. Clase, primero, ¿ok? Parejas que acceden a esta modalidad y que tienen poder adquisitivo para hacerlo, pero que cuando lo hacen, o sea, se refuerza su poder adquisitivo y su posición socioeconómico, pero cuando piden a alguien un vientre, no se lo piden a sus amigas con dinero, Claro. se lo piden a mujeres empobrecidas. A ver, 1. ajá. 2, está el factor también de género, porque no solo lo hacen parejas heterosexuales que no pueden, o sea, que no son estériles. También está la parte de las parejas homoparentales que claramente tienen el derecho de hacer una familia, pero cuando hablamos de derechos, ¿qué tanto cuesta tu derecho? O sea, tu derecho cuesta, justo, y para en contra, o sea, que está, vamos, en desventaja a una mujer empobrecida. Y tercero, lo que mencionabas, mujeres de España que vienen a México, hay turismo. Es un factor Hay colonial turismo. también. O sea, porque en países como India, como Nepal, como el mismo México, vienen países, estos mal llamados primermundistas, países desarrollados, vienen a comprar esto como si estuvieran comprando medicinas o sea, no sé. A ver, Sí. me parece importante como desmenuzar también un poco, porque no es tampoco de decir, estoy a favor o estoy en contra cuando es un tema bastante complejo. Yo tampoco podría juzgar a las mujeres que, o sea, directamente lo mismo, cuando hablamos del trabajo sexual, no estamos complejizando respecto a si las mujeres deben o no hacerlo, ¿no? Porque ellas tienen las razones para decidir ser trabajadoras sexuales. Lo mismo con la maternidad subrogada. Pero sí creo que es importante decir que si no hay una regulación, es decir, aunque se prohíba, así como las medidas prohibicionistas en el mundo, cuando se prohíbe algo, se sigue haciendo. Es decir, cuando hay un vacío legal, hacemos que las mujeres que realizan esta práctica estén desprotegidas. Así es. Y que vengan las agencias, vengan personas de España, de otros lados, y que realmente las mujeres que realizan eso se encuentran en situación de vulnerabilidad al realizar esa práctica. Es decir, yo me imagino que no es nada más de un te rento mi vientre y ya, ¿no? Sino realmente, pues primero pensar que el periodo de gestación es de 9 meses. Y la previa, cómo se realiza este procedimiento. Y después, cuando existe esa separación entre, o sea, cuando nace la atención psicológica, pues sí hay una transacción de por medio, hay dinero. Pero eso no significa que arregle todos los problemas de las mujeres. Y es que es muy, muy complejo, amigas, porque imagínense que entonces ya se firma todo, bla, 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 y de repente hay un arrepentimiento, o de repente se ve una malformación, o de repente, ¿saben? Hay tantos que son factores eugenésicos. ¿Son factores qué? Eugenésicos. Cuando dicen, a esto se le llama justo cuando tienen una malformación o algún mal genético y dicen, bueno, entonces abórtalo porque no quiero. Ya, qué es fuerte. súper capacitista. Sí. Exacto. Y imagínense entonces, que la pareja, ya cuando la mujer está a los 8 meses, la pareja se distancia y entonces mejor ya no. Yo la verdad es que no conozco bien el marco legal, no sabemos que lo decías, en Tabasco y en Sinaloa, pues está ahí regulado. En la Ciudad de México es todo un limbo, como que todavía no hay, no se ha planteado Son 28 con exactitud. estados. 28 estados en donde no está regulado, 2 en donde está prohibido y 2 en donde está permitido. Es San Luis, Potosí y Querétaro es donde está prohibido por la ley. Tabasco y Sinaloa son en donde sí está regulado y los otros 28 están ahí. Hay una laguna. Porque es muy complejo, porque estás, o sea, es un embarazo de 9 meses, también implica cosas emocionales. Creo que eso no lo podemos negar. Salud.
Y de salud. O sea, salud mental y de salud física. Porque Exactamente. hablamos de cuestiones, o sea, cuando hablamos de regulación, lo primero que pensamos es en un marco legal, perdónenme, que hable precisamente de un contrato, ¿no? Con especificaciones de cuánto tiempo, cuáles son las obligaciones de quien contrata ese servicio y qué horrible ponerlo en esos términos, Sí. pero eso es. Y cuáles son las responsabilidades y obligaciones que también tiene la parte quien presta su vientre. Pero en la regulación también se debe configurar, también, o sea, considerar esta parte de la salud. ¿Qué pasa si tienen complicaciones? ¿Qué pasa si no se logra el bebé? ¿Qué pasa si la mamá fallece? Bueno, no la mamá, sino La quien persona que engendra al presta ese bebé. servicio. Gesta. Engendra, perdónenme. Oigan, no, ¿y qué pasa si Y la salud mamá mental. se arrepiente al último momento? No, yo creo que parte del contrato, o sea, que cuando se realiza el contrato sí tiene que tener todas esas especificaciones. Pero aquí también el problema, o sea, yo no ¿Y es tampoco posparto? por imponer mi visión depresión legal posparto, porque soy depresión. abogada, no. Pero sí creo que aunque existe un contrato, si no está regulado, realmente ¿a qué leyes responde? ¿A qué responde? ¿A un código civil que dicta cómo debemos realizar transacciones como la renta de una casa? Pues no es la renta de una casa, Sí, ¿no? es que justamente también tiene todo este componente neoliberal. Por ejemplo, Exacto, en Facebook se ponen a buscar y, por ejemplo, dicen en grupos, ¿no? En grupos que se llaman Madre Subrogada, ¿no? Solicito gestantes entre 18 y 36 años, mínimo que tenga un hijo propio, soltera, unión libre, ofrezco 200,000 a 250,000 pesos. Después otra pone, alquilo mi vientre, vivo en Estado de México, remuneración a sus posibilidades. Trato directo sin agencia. Ahí se ve la precarización. Claro. Ahí se ve que las mujeres que van a prestar su vientre son mujeres empobrecidas. Y una última. Sueño mucho con ser padre. Acá un hombre. Y aún no logro una buena meta económica. Cuento con 80,000 pesos mexicanos. ¿A alguien le interesa? Y bueno, no sé, yo creo que a lo mejor lo que voy a decir va a ser un poquito controversial, pero tú lo decías ahorita, por ejemplo, en el caso de las familias homoparentales, cuando, hablando específicamente de la adopción, no es el derecho a que tú tengas una familia, sino es el derecho de las infancias a tener una familia. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es como ponderar, ok, ¿realmente es un derecho ser padre o no lo es? No, es un 100%. deseo. Es un deseo. O Es sea, un deseo. lo pongo por eso a 100%. consideración. O sea, no tengo tampoco una respuesta, pero sí es importante eso. Por ejemplo, deseo ser papá, quiero ser papá, tengo 80,000 pesos. O sea, realmente estás hablando de una vida, ¿no? O sea, de Claro. una vida y que está por encima esa vida. O sea, no hablando de una cuestión moralina, pero o está por encima tu deseo de ser padre. Sobre todo porque, o sea, una cosa es el derecho y el deseo y cómo se configura, se materializa ese derecho. A mí sí me parece que tienen derecho todas las personas a desarrollo, porque la familia es parte de tu desarrollo, ¿no? Y si tú como tu desarrollo decides, quiero estudiar y nunca casarme, ir a viajar por el mundo, tienes todo derecho de hacer eso. Derecho, o sea, real derecho. Si tú quieres una familia, tienes el derecho a Sí, la hacerlo. Constitución lo dice. Ahora, Ujú. ese derecho no quiere decir, o sea, no implica que cualquier mujer a que la avientes billetes esté obligada a rentarte su vientre. O sea, que está a tu disposición un marco legal que permitan a mujeres ofrecer su cuerpo para hacer eso. Sí. Uno, ¿tienes derecho a ser familia? Sí, pero ¿por qué a fuerza por maternidad subrogada? O sea, ¿por qué? O sea, ¿Por y qué sobre con todo terceros? cuando Ajá. dices, las infancias tienen derecho al cuidado de una familia y al resguardo de una familia, como si no hubiera millones de infancias en México que necesitan una adopción y un hogar Ya sé. sano. No digo que yo lo voy a hacer, obviamente, ni siquiera, o sea, y Sí. entonces es duro decirle a las parejas homoparentales, no, tú adopta, cuando yo Sí, todavía no. no estoy considerando No, aparte eso. nosotras, claro. ¿quiénes Pero somos para exacto. decirle a las personas cómo llevar su vida, no? Y en el símil del trabajo sexual, justo para nada es nunca poner el juicio o el foco sobre las mujeres que deciden Así es. hacerlo. Sí. Eso, o sea, la conversación nunca está con ellas. O sea, Claro. para ellas más bien la conversación es necesitamos que estén seguras, Sí. ¿no? Sí. Y es Más que bien la conversación es a quienes acceden y por qué razones acceden claro. a eso. Sí, lo mismo que... Es que me parece que es un
pues un planteamiento muy parecido al trabajo sexual, porque al menos desde las feministas radicales abolicionistas, escuchándolas, lo que ellas dicen es que es explotación, ¿cómo le dicen? Explotación reproductiva, ¿no? Les dicen el cuerpo como un recipiente, ¿no? Y me imagino cuando las feministas radicales abolicionistas les dicen a las trabajadoras sexuales, tú no estás trabajando, tú estás siendo violada repetidamente, ¿no? Es como, wow. O sea, a me mí quitaste también, mi capacidad de agencia. Exactamente, a mí también esas posturas, ¿no? Y también usan la cuestión del instinto maternal y esas cuestiones Eso, que a mí no me van. Entonces, por eso yo no me voy a declarar una abolicionista en temas de maternidad subrogada. Creo que yo le apostaría un poco a la regulación. Sí, yo también. Porque... La cara de Ana. Yo también. Sí, no, ¿por qué? Sí. Porque es lo que decíamos, o sea, el aborto, cuando estaba penalizado, las mujeres lo hacían en condiciones sumamente precarias. Si se busca abolir, las mujeres lo van a seguir haciendo por necesidad, solo que en condiciones muchísimo más precarias. Y aparte, también el tema de la regulación, y decías que una española vino a México y $1 millón, ¿no? Cuando aquí luego ves en Facebook, grupos de Facebook, 80,000 pesos. O sea, creo que también parte de la regulación viene de... Se escucha horrible, sí, porque vivimos en el neoliberalismo, pero vivir en ese modelo, vivir en un capitalismo, también implica reconocer que pues las transacciones de este tipo son reales, ¿no? Así es. Pero a ver, ¿lo hacemos real? Lo hacemos real porque al momento de decir es un problema que existe, hay mujeres precarizadas, porque también hay que decirlo, son muy pocas. Y no es aporofobia. Sí, pero no, al contrario. O sea, el reconocer que las mujeres precarizadas son las que viven esas situaciones y las que acceden a este tipo de transacciones, pues es porque hay que protegerlas a ellas, ¿no? O sea, no protegerlas desde un sentido asistencialista, paternalista de nosotras, sino el Estado tiene que proteger a las mujeres que realizan esta acción para que realmente puedan desarrollarse libremente, ¿no? Si no lo regulas, lo único que estás provocando, en algún momento inclusive, es un problema de salud pública para las mujeres. Entonces, si no lo reconocemos como un problema de salud pública, y en México hay 28 estados que no lo tienen regulado, y al mismo tiempo hay 2 estados que sí lo tienen y otros que lo prohíben, pues entonces hay muchos vacíos. Tantos vacíos que ni siquiera hay información oficial recabada por el Estado, es decir, por INEGI o Secretaría de Salud, sobre cuántos son los casos, cuál es el nivel de incidencia que tiene esto. Y si no sabes cuánto es, no sabes cuántas personas necesitan, cuáles son los recursos que tú como Estado tienes que destinar, cuáles son las medidas que debes proponer para regularlas. Yo sí diría, a mí me incomoda mucho esta posición en la que alguien tenga la capacidad adquisitiva de disponer del cuerpo de alguien más. Me incomoda mucho. Sí creo, y discrepo en esta parte de, yo no soy quien para decirle a la gente que no lo haga, solo yo no estoy de acuerdo con que suceda. Sin embargo, el prohibicionismo nunca nos ha llevado a ningún lado. Entonces, coincido en esta parte de regular para reconocer y cuidar a las mujeres. Se nos está acabando el tiempo, pero había otro tema importante que es la vía altruista. Porque hay mujeres que no cobran, ¿no? O sea, por ejemplo, tu prima no se puede embarazar o tu hermana y entonces lo haces. Creo que eso, cuando no involucra dinero... Creo que es muchísimo más sencillo porque es la decisión de una mujer sobre su cuerpo. Sí, digo, igual también es controversial eso, porque también al mismo tiempo, si hay una transacción o no, sigue siendo la decisión de las mujeres. Sí. Pero bueno... si estás condicionada por la necesidad, pero nadie te está condicionando. No, sí es un factor. O sea, creo que le apostamos un poco a la regulación porque nos importan la vida de las mujeres empobrecidas, precarizadas, y creo que se trata de seguir buscando caminos de transformación social para que tanto el trabajo sexual como la maternidad subrogada no sea como una alternativa obligada, como fuente de ingreso para las mujeres. ¿Quieres decir algo para ir terminando? Pues sí, yo creo que parte de mi cuerpo, mi decisión es decidir sobre todas las decisiones, inclusive si hay una transacción o no. Así es. Pero justo creo que un factor es el hecho de que existen mujeres empobrecidas y que tomen decisiones a lo mejor con base en eso.
Y muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Déjenos sus comentarios, qué opinan al respecto. Es un tema muy polémico y si les gustaría que continuemos con esta conversación desde otras aristas, déjanoslo saber en nuestras redes de @sisomos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión de Sí Somos. Adiós. Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá, por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de 2 meses en un coche. Te digo gracias, muchas gracias, mamá, por los más de 5,000 emparedados preparados, por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal y por siempre ser mi medio de transporte personal, por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Ay, mamá, te doy las gracias, muchas gracias, mamá.